Bienvenidos a esta hermosa noche, martes 12 de enero del año 2021. Hoy nos toca estudiar, como cada martes, la palabra de Dios, y hoy precisamente vamos a estudiar la epístola de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 40. Como vemos en la cantidad de versículos, es un capítulo un poco extenso, pero bueno, vamos a leerlo rápidamente para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos por medio de este maravilloso capítulo de la palabra de Dios. Y estamos a punto de terminar Primera de Corintios. Primera de Corintios consta de 16 capítulos y hoy vamos a estudiar el capítulo 14. Así que hoy te quiero invitar a que, si estás ahí en tu casa con tu familia, solo o con quien estés, puedas abrir tu Biblia junto conmigo en Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 40. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy. Para empezar, cabe destacar que el capítulo se titula de una sola manera y trata de un solo tema, que es el hablar en lenguas. Vamos pues con el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Solamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no me dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Así también vosotros, si por la lengua no discernís, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos
o a los más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no le impidáis a nadie el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Sean bienvenidos, hermanos, esta hermosa noche para estudiar la palabra de Dios. Lo que acabamos de hacer es la lectura de la Biblia, del capítulo que hoy vamos a estudiar, que corresponde, que es Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 40. Bendiciones, hermano Genaro Maya Vital, un saludo, Isaac Sarmiento y Teo Vega. Bendiciones a todos. Estamos aquí para servirles y bueno, vamos a iniciar. Eso fue la lectura de la palabra de Dios, como ya lo dije, de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 40. Es un capítulo un poco confuso, a lo mejor muy pocos de nosotros lo entendemos al 100%, pero hoy quiero que juntos podamos entenderlo bajo la dirección del Espíritu Santo y ver qué es lo que Pablo quiere mostrarnos hoy a través de este hermoso capítulo, el hablar en lenguas. Vamos pues a iniciar. Versículo 1, dice Pablo, seguid el amor. Si te acuerdas, el capítulo anterior fue el capítulo 13 que estudiamos hace 8 días y se titulaba La preeminencia del amor, y todo el capítulo abarca el tema del amor. Y ahorita Pablo aquí vuelve a recalcar en este capítulo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que procuremos los dones espirituales. Si tú hoy eres cristiano, si tú hoy ya cambiaste tu vida totalmente, ya no eres el mismo que eras antes, ya naciste de nuevo, tu vida pasada quedó en el pasado y hoy tienes una vida nueva en Cristo, dice Pablo que procures los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales, amigo mío? Ya te lo compartí anteriormente. Hay muchos dones espirituales, donde hacer milagros, palabra de ciencia y sabiduría, el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, profecía, don de sanidad. Hay como 10 dones más o menos. Al rato voy a compartir y voy a comentar en este video una lista de los dones espirituales bíblicamente conocidos. Entonces Pablo dice que procures los dones espirituales, principalmente la profecía. Y tú te preguntarás, ¿por qué la profecía? Si el don de sanidad es increíble, porque puedo sanar a alguien de su enfermedad, ¿por qué Pablo dice que procuremos la profecía? Y aquí Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Tú sabes cuál es el don de lenguas, amigo? Ciertamente es un don muy, muy especial, muy glorioso también. Una persona que está bajo la unción del Espíritu Santo empieza a adorar, cantar, orar, como sea, en lenguas. Y son lenguas extranjeras, idiomas que la persona no se lo sabía. O sea, si tú sabes hablar inglés, el don de lenguas no es que empieces a cantar en inglés, no, porque tú sabes hablar inglés. El don de lenguas es que estando tú sin conocimiento de una lengua, Dios viene y te infunde esa lengua, y en esa lengua que Dios te ha dado lo empiezas a adorar, a orar, a cantar, a como tú quieras, a como Dios te dé más bien en ese momento. Ese es el don de lenguas, y es impresionante. Yo he tenido la bendición de poder estar en reuniones hermosas en la iglesia donde muchas hermanas o hermanos empiezan a cantar y adorar en lenguas, y es impresionante porque tú no entiendes, pero ellos están entendiendo lo que están diciendo y ellos están adorando a Dios en ese idioma. Es algo sobrenatural. Y dice, porque los que hablan en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ciertamente lo que yo te dije, cuando alguien habla en lenguas, no habla para los hombres, porque yo he escuchado a gente hablar en lenguas y no le entiendo nada de lo que está diciendo. El que habla en lenguas no habla para los hombres, sino habla para Dios, porque es una adoración que Dios está dando en ese momento y que Dios solamente entiende.
Y dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a aclarar algo primeramente. El don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía, amigo mío, es un don muy especial. La profecía no es nada más decir hechos del futuro o profetizar hechos del futuro. De hecho, más bien la profecía va más de la mano de dar una palabra de parte de Dios a la iglesia. El profeta Jeremías, por ejemplo, la mayoría de sus profecías no eran profecías tanto para el futuro. Sí, muchas sí, pero otras tantas eran para exhortar al pueblo de Israel, eran para consolar al pueblo de Israel, redarguirlos, exhortarlos, animarlos. Las profecías, ese es el don de profecía, una palabra que tú no te aprendes o que tú la memorizas antes, no. El don de profecía es una unción particular que viene en el momento y Dios te da qué decir. Y es increíble porque yo también, por la gracia de Dios, he podido presentar un par de profecías y es increíble porque la persona que profetiza en ese momento es tanta la presencia de Dios que le va diciendo qué decir, qué hablar, y tal parece que Dios te está hablando a ti mismo por medio de esa persona. Ese es el don de profecía. Don de lenguas, don de profecía. Entonces por eso Pablo dice que es mejor anhelar la profecía que el don de lenguas. ¿Por qué? Porque el de lenguas es una adoración que tú tienes nada más con Dios. Pero el don de profecía, dice el versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esto es impresionante. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y es por eso que Pablo dice que hay que anhelar más el don de profecía. Te voy a decir porque no es malo hablar en lenguas. No es malo que tú tengas el don de lenguas y que tú adores a Dios en esas lenguas que te ha dado. Es hermoso, es glorioso. Pero si estás en una congregación con mucha gente, es más edificante para la iglesia un don de profecía porque le estás hablando a todos que un don de lenguas donde nada más estás tú con Dios, porque los demás no te entienden. ¿Sí me entiendes? Entonces dice Pablo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, ¿qué es mejor? Te voy a dar un ejemplo. Hace poco tuvimos una reunión muy gloriosa en la iglesia, en la congregación, yo estaba en una adoración muy hermosa con Jesús. Pero entonces también después vi, una vez que acabó la alabanza, que esa adoración que yo estaba experimentando con Jesús, debo de compartirla con todos los demás que también están escuchando la alabanza. O sea, es mejor que sea una edificación para todos que nada más para ti. En la iglesia específicamente hablando, si tú estás orando en tu cuarto, aunque profetices, no es como que mucha gente te vaya a escuchar. Pero si estás hablando en lenguas, estás en un momento muy especial con Dios. Y de ahí Pablo nos dice en el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procura, amigo mío, abundar en dones espirituales. No es malo anhelar los dones espirituales, no es malo anhelarlos todos. Tú espéralos, tú anhélalos, tú sé paciente y Dios te los va a dar como Él quiere. Como ya vimos en el capítulos anteriores, en el capítulo 2, Dios da como Él quiere y Él te lo va a dar a ti, para edificación de la iglesia, para edificación de tu familia, para tu propia edificación. Pero debes de anhelarlos, es un anhelo vehemente, es un anhelo que nada te lo puede quitar. Así como cuando un niño pequeño anhela que sea su cumpleaños porque su padre o su madre le van a dar un regalo especial que él desea con todo su corazón, así debe de ser tu anhelo para con tu Padre Celestial por los dones espirituales. Ciertamente no es ganarte la lotería, ciertamente no es tener un coche lujoso, ciertamente no es ganar una casa nueva, no, pero son dones espirituales. La clase de regalos que Dios, que es nuestro Padre, le da a nosotros, que somos sus hijos, no son dones materiales, no son regalos físicos o tangibles, son dones espirituales para tu edificación y para la edificación de la iglesia, pero hace falta que los anheles. Si no los anhelas, entonces te hago la pregunta, ¿cómo Dios te los va a dar? Para que Dios te los dé, debes de anhelarlos. Dios no le va a dar algo a alguien que no lo busca. ¿Sí me entiendes? Entonces debes anhelar los dones espirituales. Y más adelante dice Pablo en el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lo que Pablo ya decía antes. Él prefiere en la iglesia
hablar palabras normales, aunque sean 5, para edificar a todos, que hablar 10,000 y edificarse a sí mismo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué decía Pablo esto? El don de lenguas no es malo, amigo. El don de lenguas es hermoso, es glorioso, es más, es la primer manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra. El día de Pentecostés vino sobre la iglesia el Espíritu Santo por primera vez, y el primer don característico que hubo en los creyentes de esa época fue el hablar en lenguas. Por eso te digo, no es malo el don de lenguas, es glorioso. Pero para la edificación Pablo te aconseja que anheles los dones espirituales, en especial la profecía. Y Pablo empieza a decir en el versículo 20 algo muy hermoso. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este versículo puede sonarte controversial, pero es muy cierto. Podemos ver por un lado que el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, dijo que seamos como niños, que aceptemos a los niños, que de los niños es el reino de los cielos, y por otro lado vemos en otras epístolas que dice que no seamos niños espirituales para que comamos alimento sólido y no leche como bebés espirituales. Entonces tú dices, entonces, ¿qué hago? ¿O soy niño o no lo soy? Aquí está la respuesta. Sé niño, amigo mío, en la malicia. Un niño no es malicioso, un niño no piensa que le haces un mal. Tú le puedes decir a un niño algo y el niño te lo va a creer, y el niño va a confiar en ti, y el niño va a saber que tú le estás diciendo la verdad y que lo vas a cumplir. Yo fui niño alguna vez, y tú también. Recuerda cómo eras cuando eras niño. Un niño tiene confianza. Yo he estado con primos chiquitos, los últimos primos que tenemos en la familia, bebés pequeños de 5 años, y luego vamos, o hemos ido más bien ahorita, ¿no? Por la pandemia, pero luego hemos ido a los juegos a jugar y les da miedo aventarse por el tobogán. Y yo les digo, salta, tú échate. Yo voy a estar aquí abajo, te voy a sostener. Y ellos confían en ti y se avientan. Por eso dice Pablo, y hoy te lo digo yo a ti, sé niño en la malicia. Lo que vimos en el capítulo anterior. Tienes que cumplir todas las características del amor. Ser niño en la malicia, nunca andes pensando mal. Un niño confía, un niño cree, un niño no piensa mal, un niño no tiene maquinaciones en su mente sobre las demás personas. Sé niño en la malicia, pero sé maduro en tu forma de pensar. Pablo decía que seamos niños, pero como Jesús lo dijo, si tú te pones a analizar lo que Jesús dijo, también se refería a esto mismo. Jesús dijo, sed como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Y a qué se refería con esto Jesús? A su sencillez, a su humildad, a su inocencia, pureza, a su falta de malicia. No que seas inmaduro, no que seas una manera niña de pensar, haciendo las cosas con el respeto de la palabra torpemente. Hay mucha gente que se justifica en esto. Ay, es que la palabra de Dios dice que seamos niños. Entonces, como debo de ser como niño, pues bueno, tomé el pecado un poco a la ligera porque, bueno, confié. No. Sé niño en la malicia y maduro en la forma de pensar. No hay justificación, amigo. O maduras o no maduras. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay características que debes de tener un niño, pero su inexperiencia de un niño no. La inexperiencia de un niño no la tengas. Tristemente, hay adultos hoy en día que parecen niños. Y yo me he encontrado con muchos de ellos. Literalmente hacen berrinches como si fueran niños. Le echan la culpa de todo a los demás como si fueran niños. Porque son cosas que un niño tiene. Toma las cosas buenas de un niño, pero en tu forma de pensar. Sé maduro, amigo, sé un adulto. Y más adelante dice Pablo en el versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Un argumento más que pone Pablo acerca de por qué la profecía es un don para la edificación de la iglesia y las lenguas es un don más el don de lenguas es un don más personal. ¿Por qué? Imagínate que estás en la iglesia con los hermanos, que tú eres cristiano y que entra gente, como aquí lo dice, indoctos o incrédulos, que quiere decir indoctos, que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios, entran a la iglesia y ven que todos en la iglesia, del más joven al más grande, que son cristianos, están hablando en lenguas. ¿Qué crees que esa gente piensa? Como dice Pablo,
Van a pensar que están locos. Porque es algo que ellos no entienden. Es algo que ellos ni siquiera con sus oídos alcanzan a comprender. Es algo que ellos, como no tienen conocimiento de la Biblia, no saben ni siquiera qué es el don de lenguas. Entonces no van a saber nada. Y van a creer que están locos. Y dice en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En cambio, si entra un indocto o un incrédulo a la iglesia y alguno de los que están en la iglesia profetiza, recuerda que la profecía es una palabra de Dios de parte de Él para todos. Entonces esa persona indocta o incrédula que va a entrar va a ser parte de ese mensaje y va a poder escuchar algo que sí va a entender, va a poder escuchar como la voz de Dios. Y dice Pablo, será convencido, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios esté entre vosotros. Va a ser algo más natural para que tú me puedas entender. ¿Sí me entiendes? Si tú te pones a estudiar los profetas, Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Elías, quien tú quieras, las profecías que daban eran para la exhortación y la edificación del pueblo. Y era en su propio idioma. Y eran palabras que todos podían entender. Y muchos creían en Jehová a raíz de esas profecías. El mismo rey Nabucodonosor, después de muchos tratos de parte de Dios, creyó en el Dios de Daniel. El rey Darío también. Pero hubo falta, profecía. Si Daniel hubiera hablado en lenguas, es más, las lenguas ni siquiera las entendieron. El hijo del rey Nabucodonosor, en un momento que pecó contra Dios, una mano, que era la mano de Dios, escribió unas letras. Mene, mene, tekel, uparsin. Y no entendió. Es a lo que voy. Eso entra como en parte de hablar en lenguas. Y no entendió nada. Tuvo que traer a Daniel para que Daniel pudiera interpretar esas lenguas. Pero en cambio cuando Daniel hablaba con una profecía o Dios hablaba directamente, ahí sí entendían. ¿Sí me entiendes? Y más adelante dice Pablo en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo lo que hagas en la iglesia, hables en lenguas, profetices, acomodes cables, laves el piso, laves los baños, todo lo que hagas sea para edificación. Es la conclusión de esta parte de las lenguas. Todo lo que hagas sea para edificación. Y más adelante dice Pablo en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, cuando en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias de los santos más bien. Esto es un versículo que me encanta. Dios no es Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y por qué dirás este versículo qué? Como que, ¿qué tiene que ver ahorita con este tiempo, este siglo XXI? Te voy a decir qué tiene que ver. Hoy en día, en especial en este año, en esta cuarentena, el año pasado, con todo lo que estamos atravesando como humanidad, cantidad de información que circula en las redes sociales causando pánico en las personas, que si la vacuna es esto, que si tantos muertos, que si la tercera guerra mundial, que si el dinero va a desaparecer, que si esto, que si lo otro, que si esto, que si esta otra información, que esto, que lo otro, que va a venir más desastres, y todo eso que genera, amigo mío, confusión, incertidumbre, intranquilidad, ansiedad. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y es algo que vamos a abordar más adelante, el día viernes, si Dios lo permite, este tema. Porque en medio de estos tiempos hay mucha incertidumbre, pero Dios no es Dios de confusión, no te confundas, sino de paz. Deja de andar investigando en internet que si la vacuna es la marca de la bestia, que si tiene un microchip. Deja de estar buscando con el respeto de la palabra esas tonterías. ¿Quieres conocer la verdad? Abre este libro y léelo de Génesis al Apocalipsis con sumo cuidado, porque dice este maravilloso libro, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no está en Wikipedia o en Google.
o en WhatsApp. La verdad, la única verdad, está aquí. Dios no es Dios de confusión, amigo mío, sino de paz. Él no quiere que andes en ansiosa inquietud, pensando que si esto, que si lo otro, que si va a pasar esto, que si la tercera guerra mundial, que si un chip, que si se va a acabar el papel moneda. No, Dios no es Dios de confusión. No te confundas, no te hagas pelotas, no te hagas rollos en tu cabeza. Dios es Dios de paz, y Él quiere que tengas paz en medio de estas circunstancias. Paz, paz, amigo mío. A mi familia entera le dio COVID, a mis papás y a mis 2 hermanos menores. Yo fui asintomático, pero estaba preocupado por mi familia. Y en ese momento, Dios me enseñó que Él es Dios de paz. Tuve paz, a pesar de que estaba pasando un momento difícil. Y dice Pablo, en el versículo 34, empieza un tema muy importante, un tema un poco delicado, pero que en el poco tiempo que nos queda quiero aclarar. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Una pregunta que te quiero decir. ¿Acaso ha salido la palabra de Dios? ¿Acaso ha salido la Biblia de ti o te ha llegado la palabra de Dios a ti? La respuesta es obvia, la palabra de Dios no ha salido de nosotros, sino que ha llegado a nosotros. Si alguno se cree profeta o espiritual, déjate de que no seas profeta, ¿eres una persona espiritual? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Vamos a aclarar algo, no es machismo lo que Pablo escribió, no es una corriente antifeminista lo que Pablo escribió, no, como Pablo lo dijo, si hoy tú te crees cristiano o que tienes conocimiento de la Biblia o espiritual, reconoce que lo que Pablo escribió es un mandamiento de Dios, no de Pablo, no de un hombre, de Dios. Porque la palabra de Dios no salió de ti, no salió de Pablo, sino Dios nos las dio a nosotros. Dice Pablo que las mujeres callen en la congregación. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que las mujeres dentro de la iglesia no puedan cantar, no puedan gritar un amén, no puedan expresar una adoración a su Dios, un canto nuevo, no puedan hablar en lenguas, no puedan postrarse y cantar, no puedan gritar en la alabanza aleluya, no puedan decir amén en la predicación. No se refiere a esto. Por supuesto que las mujeres pueden hacer esto. Es más, Pablo dice en capítulos anteriores que la mujer puede profetizar dentro de la iglesia. No quiere decir esto. No es machismo, amigo mío. La palabra de Dios no es machismo. Son leyes divinas del diseño original de la familia que Dios ha hecho. Como ya lo dijo antes Pablo, la cabeza de todo varón es Dios y la cabeza de toda mujer es el varón. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que las mujeres deben de callar y guardar silencio en las congregaciones. ¿Qué quiere decir? Te pregunto a ti, ¿qué quiere decir esto? Para ti, ¿qué quiere decir esto? Las mujeres pueden orar en la iglesia, pueden gritar amén, aleluya, un canto nuevo, hablar en lenguas, profetizar. Lo único que las mujeres no pueden hacer en una iglesia es predicar en el púlpito. Y he aquí uno de muchos argumentos del Nuevo Testamento. Olvídate del Antiguo Testamento, no. Del Nuevo Testamento que prohíben que una mujer predique en un púlpito en una congregación. ¿Por qué te digo que te olvides del Antiguo Testamento? Porque hay gente que dice, ay, no, es que estamos en el siglo XXI, tenemos que tener un pensamiento un poco más liberal, más progresista, abrir la mente, no tener la mente cerrada. Entonces, por tanto, en el siglo XXI, hoy existen las pastoras. No, por eso te digo, olvídate del Antiguo Testamento, no es un pensamiento cavernícola, medieval. No, es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Amigo, hay hoy en día congregaciones donde hay pastoras y hoy yo lo digo con todo mi corazón y con toda fe en mis convicciones. Las pastoras es algo totalmente antibíblico. Cuidado, congregación donde hay pastoras, ahí hay una falsa doctrina, porque la Biblia en ningún momento avala las pastoras. Y me dirás, es que la Biblia tampoco dice que no se pueda drogar uno, entonces me puedo drogar. Ojo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre coseche, eso también ciega. Que la Biblia no diga que no te puedes drogar quiere decir que te sea lícito. Todo te es lícito,
pero no todo conviene. Y aquí claramente dice: las mujeres guarden silencio en las congregaciones. Iglesia donde hay una pastora, iglesia donde hay una falsa doctrina. Así de sencillo. No lo digo yo, no lo dice Pablo, lo dice Dios. ¿Te crees espiritual? Reconoce que lo que se está diciendo es mandamiento de Dios. Tristemente hoy en día, el siglo XXI, hay tantas pastoras, hay tantas mujeres que son pastoras. No es malo que una mujer predique, es más, es hermoso. Hay mujeres que han iniciado avivamientos con su oración. No es malo que una mujer salga a la calle a predicar. Lo que no puede hacer una mujer es estar enfrente de una iglesia dirigiéndola. Eso es lo que está prohibido. No por mí, no por la ley moral o social, por Dios, amigo mío. Y no es machismo, es el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. Así de sencillo. Así de sencillo. No sé cuál sea tu opinión al respecto, pero mi opinión, y mejor aún, la opinión de Dios a la luz de la Escritura, es que las pastoras no existen. Así de sencillo. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de bendición. Fue un capítulo bastante extenso, también muy elevado, pero que con la gracia de Dios espero que haya quedado muy claro. Bendiciones a todos por igual. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús desde el Estado de México. Y primero Dios, nos vemos el día viernes a las 11 de la noche con nuestro tema. Vamos a abarcar un poco más lo que ya dije antes. Dios es Dios de paz y no de confusión. Vamos a tratar de resolver un par de cosas que hoy en día se están haciendo muchos rumores y que nada más están causando pánico en nuestra sociedad, cuando Dios quiere darnos paz. Dios los bendiga.